Bueno, regresamos con ustedes y esta parte, la más interesante, yo digo, del programa, el doctor Alfredo Polanco, a quien le damos la bienvenida. Así que, doctor, buenos días. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Licho, y nuestro público? En el día de hoy continuaremos con una serie de temas relacionados con el cáncer. Y digo una serie de temas porque cuando hablamos por primera vez sobre cáncer de colon, nos solicitaron vía las redes sociales continuar con otros tipos de cáncer y luego hablamos del cáncer de próstata. Y en el día de hoy conversaremos sobre el cáncer del cuello uterino, el cáncer cérvico uterino. Ustedes van a notar que estamos conversando de patologías, de enfermedades, de procesos que pueden prevenirse unos, otros que tempranamente cuando se diagnostican podemos tener mínimas complicaciones, pues si diagnosticábamos tempranamente un cáncer de colon por una colonoscopía, pues podría extirparse y ya no va a haber más problemas. Igualmente que el cáncer de próstata. Lo mismo ocurre con el cáncer del cuello uterino. Muy bien, todas las mujeres tienen este órgano reproductor muy importante, que es el útero. Es el órgano encargado de albergar a ese producto, a ese niño. En el útero es que está que el niño, ahí es que se aloja, ahí es que dura 9 meses en ese útero y luego se expulsa ese niño y ya va a tener toda una vida. Ahora bien, ese útero es capaz de tener enfermedades, es capaz de enfermarse de diferentes entidades clínicas. Y una de las principales, la más temida, es el cáncer del cuello uterino. Como ustedes ven en la imagen, aquí tenemos a una dama que tiene su útero y que posiblemente va a tener una enfermedad que es el cáncer del cuello uterino. Esa enfermedad generalmente, o ese problema, generalmente lo que puede dar es sangrado anormal entre periodos. Puede tener una menstruación abundante, puede tener alteraciones en el ciclo menstrual, etcétera. Puede tener edema, hinchazón, la paciente puede tener dolor pélvico, puede tener secreción vaginal abundante, maloliente. Esas son las principales características que va a tener una mujer, cualquier dama, cuando presenta los primeros indicios del cáncer cérvico-uterino. Ahora bien, en principio puede tener ese cáncer y no tener ninguna manifestación clínica. Y es por ello que usted va a ver que a partir de los 20 y los 21 años, a todas las damas se les recomienda hacerte esa prueba tan importante como lo es el papá Nicolau. Mediante el papá Nicolau, ese raspado que se le hace del cuello de la matriz o cuello del útero, que es lo mismo, se envía en una plaquita a donde el patólogo y el patólogo va a dar un reporte generalmente que usted no tiene nada. Qué bien, emocionante, bastante bien. Ahora bien, podría ocurrir que ese raspado, ese papá Nicolau, le reporte que la paciente pues tiene principio de cáncer, una neoplasia intraepitelial cervical, hablando del cuello del útero. Bueno, pues si ese tumor se detecta a tiempo, que está en la primera etapa, generalmente no hay ningún problema. En muchas ocasiones ni siquiera hay que hacerle histerectomía, es decir, sacar el útero. Simplemente con la extirpación del tumor que está localizado y que mide en varios milímetros es suficiente. De ahí la importancia de usted no esperar tener ninguna sintomatología, miren ahí tienen el cuello del útero, para realizarse este papá Nicolau cada cierto tiempo, cada año, cada 6 meses, dependiendo de cómo se lo indique
su ginecólogo. Es importante que usted sepa que cualquier tipo de tumor en cualquier órgano que usted lo tenga, si se detecta con tiempo, ya se podría extirpar y no podría tener ningún tipo de problema. Ahora bien, si usted es de las personas que tiene un sangrado transvaginal importante y aunque es importante, como lo dije, usted no le da la importancia merecida, pues en la medida en que pasan los meses, pues ese sangrado va a ser más abundante, que no tiene nada que ver con la menstruación. Entonces, ya usted va a tener malestar general, dolor pélvico, va a tener dolor al realizar las relaciones sexuales, va a tener hinchazón en todo el cuerpo, va a tener sensación de plenitud postprandial, es decir, con poca cantidad de alimentos, usted siente o presenta una sensación de llenura, ya posiblemente usted esté ante la presencia de un cáncer de útero que posiblemente esté en las etapas avanzadas. Entonces, por ello, es sumamente importante el que usted se haga su papá Nicolau cada cierto tiempo a partir de la edad de 21 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una paciente presente el cáncer cervicouterino? Bueno, el principal factor es la infección por un virus, así como usted lo oye, el virus del papiloma humano. Este es el principal factor para que usted presente un cáncer cérvico-uterino. Tenemos otros factores de riesgo, pero el más importante, ya que más del 90% de los pacientes que tienen cáncer del cuello uterino está asociado al virus del papiloma humano. Hay otros factores de riesgo, lógicamente, como es el tabaco. Ya hemos hablado que el fumar, el tabaco, es uno de los principales factores de riesgo para los diferentes tipos de cáncer. O sea que con el hecho de usted tener ese virus del papiloma humano y ser una persona gran fumadora, ya usted multiplica las posibilidades de tener el cáncer del cuello uterino. Lo otro también es tener múltiples parejas sexuales diferentes. Bueno, ya múltiples diferentes. Esas personas tienen más posibilidades del cáncer del cuello uterino. Además, el iniciar las relaciones sexuales a edades tempranas. Por ejemplo, usted va a ver que en nuestro país hay muchas adolescentes embarazadas. Eso significa que estas damas han iniciado bastante temprano las relaciones sexuales. Por tal motivo, tienen mayores posibilidades de tener un cáncer cérvico-uterino. Otros factores de riesgo como son el sedentarismo, la obesidad, todo eso favorece el que usted tenga el cáncer de cuello uterino y una mala higiene personal. O sea, por eso es importante usted higienizarse, ducharse de forma adecuada. Pues bien, existe la manera de usted prevenir el cáncer del cuello uterino. Ahorita vamos a hablar un poquitito de como el diagnóstico y el tratamiento, pero es importante señalar, porque sé que muchas personas están pendientes de esto que vamos a decir ahora mismo. Hay una manera bastante importante de prevenir en más del 90% las posibilidades de que usted tenga el cáncer del cuello uterino. ¿Y cuál es? Sencillamente, la vacunación. O sea, la vacuna, ya que se habla y se está seguro de que en más del 90% de los casos del cáncer del cuello uterino está involucrado el virus del papiloma humano. Básicamente, los serotipos 16 y 18, básicamente. La mayoría de las verrugas que tienen las personas son producidas por el virus del papiloma humano. Pues bien, si usted se pone esas vacunas contra el virus del papiloma humano,
que inicialmente son 2 dosis cuando se inicia entre los 11 y los 9 años de edad. Simplemente con eso ya usted tiene un 90% de posibilidades de evitar que tenga el virus del papiloma humano. Las personas, no importa que sean hasta los 45 años, es importante administrarse esas vacunas, las vacunas del papiloma humano. O sea que es bastante importante esta noticia. ¿Por qué? Porque esas vacunas las tenemos en la mayoría de los países del mundo. Y la Organización Mundial de la Salud está hablando y quiere que para el 2030 el 90% de las personas en edad fértil estén vacunadas contra el virus del papiloma humano, cosa que resulta muy difícil en algunos países. Sin embargo, en nuestro querido país, República Dominicana, la situación no es tan difícil, pues contamos con esas vacunas, de manera que usted puede acudir a donde su médico ginecólogo y plantearle que quiere vacunarse contra el virus del papiloma humano, y con eso usted tendría un 90% de posibilidades de evitar tener el cáncer del cuello uterino. Otro importante dato es que el 90% de las damas, o sea, se debe de lograr, se hagan su papá Nicolau por lo menos. Pero usted, por ejemplo, en nuestro interrogatorio, a la mayoría de las pacientes le hacemos esa pregunta: ¿cuándo fue su último papá Nicolau? Señores, y sorpresa, hay damas de 25, 30 años que tienen una vida sexual activa y dicen: no, doctor, no me acuerdo cuándo fue mi último papá Nicolau. Y este análisis, este examen, esta pequeña biopsia se puede hacer en cualquier consultorio. O sea, todos los ginecólogos, el médico familiar, el médico de atención primaria, están en la capacidad de realizarle ese papá Nicolau. Y con ello, no es que se va a evitar que usted tenga el cáncer del cuello uterino, pero sí que se va a diagnosticar a tiempo. Entonces, cuando hacemos un diagnóstico a tiempo de cualquier enfermedad, de cualquier patología, de cualquier entidad clínica, tenemos todas las posibilidades de la curación del problema. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se detecta un cáncer de útero ya de manera avanzada? Bueno, posiblemente ese cáncer haga metástasis a otros órganos, y cuando pues vayan a operar a ese paciente, que abran, van a encontrar que tiene metástasis a diferentes órganos y ya está. O sea, es importante que a usted, amiga televidente, o que nos está siguiendo por las redes sociales, sepa que cualquier enfermedad, como dice el árbol popular, el pamo con tiempo tiene remedio. Eso significa que usted, si se hace el diagnóstico de forma temprana de cáncer de cuello uterino, pues simplemente se va a extirpar el área de donde está la lesión. En la medida en que avanza el tumor, pues ya hay ocasiones en que a la paciente habría que hacerle ya una histerectomía total, que es la extracción del útero, pero todavía no ha habido metástasis a órganos vecinos. Hay ocasiones en que conjuntamente con la extirpación del útero, la paciente habría que darle quimio, radioterapia, ya cuando esté el tumor mucho más avanzado. De manera que esta enfermedad, esta patología, este cáncer, depende mucho de la evolución del paciente, lo temprano o tarde que se haya hecho el diagnóstico. Cada año van disminuyendo las posibilidades o los casos de mortalidad por cáncer del cuello uterino, y es precisamente debido a eso. Y en los países desarrollados es donde hay menos incidencia en edad fértil, o que tienen ya 9 años, que tienen 11 años. Es importante que usted investigue el lugar donde podría colocarle esas vacunas contra el virus del papiloma humano, y eso
posteriormente sus hijas se lo van a agradecer. De manera que hacemos un llamado de alerta a las damas para evitar tener el cáncer del cuello uterino, que si se diagnostica a tiempo, pues lamentablemente es una patología que va a conllevar a la muerte y a mucho sufrimiento, porque hemos visto pacientes que se les ha diagnosticado el cáncer uterino de manera tardía y no sé muchas veces de verdad cómo han llegado a esas etapas, porque el olor es un olor inconfundible. A veces se le esconden incluso a su pareja, entonces la pareja también tiene que estar bastante atento a su mujer. Como dijimos la semana pasada, en el cáncer de próstata, que las mujeres siempre están pendientes de sus hombres. Pues en este caso, hago un llamado a los hombres que deben de estar pendientes a su mujer. O sea, un matrimonio, el uno tiene que preocuparse por el otro. Entonces, si usted ve que su esposa no se ha hecho su papá Nicolau y que es tiempo de hacérselo, pues convídela, vaya con ella, acompáñala para que se haga ese papá Nicolau y con eso estará previniendo que la paciente tenga posiblemente el cáncer del cuello uterino o por lo menos que se detecte en una etapa donde ya haya muy poco que hacer. Recordamos, la mejor medicina que existe es la prevención. Posteriormente, si no puede prevenirse, tenemos lo que es la medicina, la curación. En este caso, la curación sería la cirugía. Si no se detecta más a tiempo todavía, entonces ya vamos a tener metástasis y ya no podremos tener ni siquiera rehabilitación. O sea que es un llamado a todas las pacientes para que acudan a su médico a realizarse cada cierto tiempo su papá Nicolau. Y a las más jóvenes la invitamos a ponerse su vacuna, que se la pueden poner desde los 9 años, como más temprano, hasta los 45 años, sin ningún tipo de problema. Si tienen preguntas, Licho. Sí, doctor, para que usted me siga corrigiendo, eh, resulta que para la identificación de este cáncer, para la detención de este cáncer, hay que identificar la parte que tiene que ver con la atención primaria, la mujer que vaya a hacer su atención o la consulta de un internista, porque la mujer no tiene la iniciativa hasta que no ve síntomas, pero la prevención tiene mucho que ver con la cultura del examen preventivo de eso. Entonces, que usted me oriente a las mujeres que están hablando, están escuchando, cómo solicitar, por qué vía solicitar este examen de la posibilidad del cáncer cervicouterino. Sí. Yo quiero que me hagan ese análisis, yo quiero saber cómo estoy. Sí. Sí, es bastante interesante. En todas las UNAP, que son las unidades de atención primaria, usted puede ir a Elías Piña, pero no a la provincia de cabecera, sino usted puede ir a Hondo Valle, a Rancho La Guardia, que es un distrito municipal de Elías Piña, por ejemplo. Y allá, en esa clínica, en esa UNAP, usted va y simplemente ni siquiera el médico le toma la muestra. La enfermera está capacitada para tomarle esa muestra del cuello uterino. Esa muestra que es el denominado Papá Nicolau. O sea, con esa muestra que se toma en un envase, en una plaquita, y luego se envía al centro superior y posteriormente llega el resultado que ha sido leído por un patólogo. Es sencillo, o sea, no tiene que ser ni siquiera un especialista, no tiene que ser ni siquiera un ginecólogo. A todos los médicos nos capacitan en nuestro entrenamiento en las universidades y posteriormente en las
prácticas que nos dan en los diferentes hospitales antes de graduarnos, nos enseñan a tomar una muestra para un Papá Nicolau. Y las enfermeras también están capacitadas, esas licenciadas, para tomar una muestra de Papá Nicolau. Viene el resultado, todo está bien, pues lógicamente no hay que hacer absolutamente nada. Bueno, cambio del estilo de vida, porque si usted tiene factores de riesgos, como por ejemplo su madre, que tuvo cáncer del cuello uterino, ya eso es un factor de riesgo bastante importante para que usted tenga el cáncer del cuello uterino. Y lógicamente, usted tiene 22, 23 años, le tomaron su muestra y está todo bien, qué bueno. Usted quiere tener menos riesgo, vacúnese, que es lo ideal, que usted se ponga esas vacunas del virus del papiloma humano y va a tener una posibilidad menor a un 10% de que tenga cáncer del cuello uterino. Hay muchas personas que preguntan, doctor, pero si ya estoy vacunado contra el virus del papiloma humano, ¿tengo que seguir haciéndome el Papá Nicolau? Y la respuesta es que sí, porque usted, como dijimos anteriormente, la vacuna contra el virus del papiloma humano puede disminuir en un 90% las posibilidades de cáncer del cuello uterino. Sin embargo, ese otro 10% existe. O sea que no se duerma en sus laureles por el hecho de que usted esté vacunada contra el virus del papiloma humano. Usted debe de hacerse su Papá Nicolau y por eso es importantísimo que usted le haga esa pregunta al ginecólogo, su médico de cabecera. Cada qué tiempo tengo que hacerme mi Papá Nicolau porque estoy vacunada. O sea que es importantísimo que actuemos, pero ya, para disminuir la cantidad de casos de cáncer del cuello uterino, como es la meta que se ha propuesto la Organización Mundial de la Salud. Disminuir en un 90% para el 2030, perdón, en un 70% las posibilidades, el cáncer del cuello uterino. Bueno. Con esto terminaríamos, doctor. Muchas gracias por Bien, su apoyo. todas las personas que tengan preguntas, pues pueden hacérnosla a través del WhatsApp, el 829-679-9572. 829-679-9572. Yo sé que hay muchas personas que se quedan con algunas dudas, pues pueden escribirme y le vamos a responder en algún momento sus inquietudes. Muchas gracias, Licho y amigos televidentes. Y si a usted le resultó interesante este programa, pues simplemente usted se lo puede enviar a algún pariente, a algún familiar, a un amigo, a una amiga. Y así, de seguro, que estará muy agradecida con ver estas informaciones. Bueno, pues ha sido el doctor Alfredo Polanco. Muchas gracias por esta cátedra que siempre nos da, esta enseñanza que nos da a través de este programa de un tema de salud muy cardinal para nuestra población. Hoy el cáncer del cuello uterino, cáncer cervicuterino, es muy importante para la mujer salvar vidas, prolongar su vida, detectarlo a tiempo, cómo detectarlo, cómo enfrentarlo, ha explicado el doctor Polanco en su disertación. Gracias, doctor. Nos vemos el próximo lunes. Si Dios quiere, hasta luego. Bye, bye. Que Dios lo bendiga. Amén igual. Mientras tanto, nosotros vamos a una pausa, Humberto, y volvemos ya con el tiempito que nos queda.